Nuestro título entonces para el día de hoy, alquinos. Aquí como podemos ver en el esquema, este es el alquino más pequeño, que es el alquino de dos carbonos. Eh, los alquinos nos van a presentar triples enlaces entre carbono y carbono. Es decir, que son estructuras que tienen em, insaturaciones, al igual que los alquenos, pero en este caso, en vez de ser eh, de enlace doble, es enlace triple. También tener presente que son compuestos que tienen hibridación sp, ¿sí? Que esa hibridación tiene una fórmula, una forma geométrica lineal con un ángulo de 180 grados, como lo podemos observar acá, en el alquino más pequeño que es el etino. Vamos a mirar entonces las características generales de los alquinos. Entonces, como les decía, son hidrocarburos que contienen enlaces triples carbono-carbono. Recuerden que siempre es entre los carbonos, no con otro elemento. Enlace triple. Eh, la- los alquinos que son acíclicos, es decir, que son de cadena lineal, van a presentar como fórmula general CnH2n-2. ¿Sí? Recuerden que tenemos los alcanos que son CnH2n más 2, los alquenos que son CnH2n y los alquinos que son CnH2n menos 2, H2n menos 2. Es decir, que tienen el doble de los carbonos menos 2. El grado de insaturación es 2 porque tenemos dos enlaces pi, ¿sí? En este caso vamos a tener, en el anterior alquenos tenía un enlace sigma y un enlace pi. En los alquinos tenemos un enlace sigma y dos enlaces pi. Entonces esos enlaces pi son los que nos generan insaturaciones, por eso el grado de insaturación es 2. El etino, que fue el que vimos en la imagen anterior, que también se llama acetileno, es el alquino más sencillo, ¿sí? El alquino más simple que puede existir, porque como debe haber enlace carbono-carbono, pues mínimo vamos a necesitar dos carbonos. Y fue descubierto por un científico denominado o de nombre Berthelot en 1862. Desde esa época se conoce la existencia de los alquinos. Bueno, tomamos el apunte de esta parte y ya vamos a avanzar con la nomenclatura de estos compuestos. Si hay alguna pregunta, la pueden hacer. Entonces, los alquinos, les decía, se nombran sustituyendo el sufijo ano del alcano con igual número de carbonos por ino, ¿sí? Entonces ya sabemos, si tenemos allá en nuestra tablita, que para 2 es ed, que para 3 es prop, que para 4 es but, que para 5 es pent y así sucesivamente. Hay que tener presente que a partir de los 4 carbonos, el triple enlace puede estar en el carbono 2 o puede estar en el carbono 3 o puede estar en un carbono distinto al primer carbono. Y en ese caso, pues es importante mencionar en qué carbono se encuentra el triple enlace. Entonces aquí podemos ver perfectamente el primer caso que es el del etino, dos carbonos, prefijo et, terminación in. Prefijo et, terminación in. Entonces aquí vemos el eh, tres, tres enlaces. Entonces aquí podemos ver dos carbonos. Aquí en el carbono prop, terminación ino, entonces tenemos tres átomos de carbono y tres átomos de carbono y en el primer carbono o sí, en este caso, tendríamos el triple enlace. Igual en el propino no es posible tener enlace en el segundo carbono, ¿no? Porque si lo tuviéramos aquí en esta parte, pues este sería el carbono 1. Recordando que siempre el primer carbono va a ser el más cercano al triple enlace. Tenemos acá también, entonces, el caso de 4 carbonos. Y aquí sí ya podemos tener el triple enlace en un carbono que no sea el primero. Entonces, por eso decimos but, que es el prefijo para 4, 2, que es donde estaría el triple enlace, y no.
Ese ino nos dice precisamente que es un enlace triple. Y aquí tendríamos el but 1-ino, ¿cierto? Que también lo podríamos mencionar simplemente como butino. Butino porque en este caso ya se sabe que el triple enlace está en el primer carbono. Entonces, but 1-ino para hacer referencia a que ese triple enlace está en el carbono 1. Hasta ahí es claro, ¿hay alguna inquietud? Esto es como lo normal, ¿no? Las cadenas lineales y simplemente cambiamos la terminación de ano a ino de los alcanos. ¿Ok? Tomamos este apunte y ya miramos la regla número 2. Continuamos entonces con la segunda regla que tiene que ver pues ya con las cadenas, ¿no? Entonces ya tenemos como experiencia, digámoslo así, en el manejo de esta regla y es cómo elegimos la cadena principal. Cuando tenemos un alquino, la cadena principal, pues obviamente debe tener el triple enlace, ¿cierto? Debe ser aquella que tenga el triple enlace. Y la numeración la hacemos de tal manera que el triple enlace nos quede con el número más bajo posible. Es decir, que vamos a numerar la cadena por el carbono que esté más cerca al triple enlace. ¿Ok? Por el carbono que esté más cerca al triple enlace. Entonces aquí tenemos una cadena lineal, ¿cierto? Normal de 8 carbonos. Y vemos que de izquierda a derecha, pues es el que nos va a quedar más cerca al triple enlace, ¿cierto? Tenemos carbono 1, carbono 2, carbono 3. Ahí tenemos el carbono 8. ¿Cómo lo nombramos? OC, que es el prefijo para 8 carbonos. 3, para indicar que en el carbono 3 tenemos el triple enlace ino. OC3 ino. ¿Sí? Ahí tenemos entonces nuestro, eh, nuestro octino o 3 octino o 3 ino, que es el que nos tenemos aquí en esta cadena. Aquí vemos entonces, en el caso de 5 carbonos, vemos que la cadena está numerada de izquierda a derecha porque es el que está más cercano al triple enlace y en este es el carbono 1. Que es carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 y carbono 5. ¿Listo? Dando en el primer carbono el triple enlace. Y continuamos con el siguiente carbono que tiene también 5 carbonos, pero en este caso, no, perdón, esta es de bueno, aquí dice 6, pero realmente son 5, o sea que el nombre estaría mal colocado. Tenemos 5 carbonos, pero aquí no tenemos triple enlace en el carbono 1, sino en el carbono 2, ¿cierto? En el carbono 2 estaría el triple enlace. Entonces vamos a hacer aquí la corrección del nombre. La corrección del nombre, que sería pent 2 ino, ¿cierto? Ese sería el nombre correcto. Pent 2 ino, porque no tenemos 6 carbonos, sino 5 carbonos. Bueno, entonces este sería pues el nombre que le daríamos a este compuesto teniendo en cuenta que son 5 carbonos. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, chicos? ¿O está totalmente clara esta segunda regla? Ok, si está claro, tomamos el apunte y ya pasamos a la regla número 3. Bueno,
En la regla número 3 es bien importante porque aquí tenemos los casos donde hay triples enlaces. Es decir, así como podemos tener un solo triple enlace en la molécula, es posible que hayan dos triples enlaces, tres triples enlaces, y utilizamos los prefijos que ya anteriormente hemos visto. Es decir, si son dos triples enlaces, utilizamos el di y debemos escribir en qué números están los enlaces. Si son tres triples enlaces, tri, si son cuatro tetra y así sucesivamente. Bueno, indicando siempre en qué carbonos localizamos esos enlaces. Mm, y siempre la numeración, recordemos que debe ser eh, lo más cercano a donde se encuentren los triples enlaces. Entonces aquí tenemos el primer ejemplo que son 8 carbonos. En el primer carbono encontramos un triple enlace, por eso iniciamos por este lado, de derecha a izquierda. Entonces en el carbono 1 tenemos el triple enlace, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. En el carbono 6 encontraríamos el otro triple enlace, carbono 7 y carbono 8. Entonces, octa correspondiente al prefijo para 8 carbonos, 1, 6, que me está indicando que es en el carbono 1 y en el carbono 6, diino, di correspondiente a dos triples enlaces, 1, 6, diino, octa 1, 6, diino. Y en este caso, en el segundo ejemplo, tenemos aparte de los triples enlaces, un sustituyente. Entonces aquí tenemos una cadena ramificada y aquí podemos observar nuestro sustituyente, que en este caso es un metil. En ese caso, nombramos primero los sustituyentes. Siempre los sustituyentes van primero porque los triples enlaces harían parte de la cadena principal. Entonces tendríamos 3-metil, ¿cierto? Indicando que en el carbono 3 tenemos nuestro sustituyente que es el metil. Hexa, porque son 6 carbonos. 1, 5, porque en el carbono 1 y en el carbono 5 tenemos los triples enlaces, di correspondiente a que son dos triples enlaces, ino, ¿sí? 3-metil, hexa, 1, 5, diino, ¿ok? Entonces, así tendríamos nuestro alquino. En este caso, pues tenemos como las características de estos compuestos. ¿Alguna pregunta con esta regla? Piense que no tenemos nada nuevo. Todo es igual a lo que hemos venido trabajando con los alquenos y alcanos. ¿Ok? Entonces tomamos el apunte, por favor. Ok, la cuarta y última regla para nombrar los alquinos. eh, bueno, esta cuarta regla tiene varias alternativas o es un procedimiento que hay que tener presente y es cuando tenemos dobles y triples enlaces al mismo tiempo. Aquí es donde viene la parte que yo les decía que vienen los cambios y es cuando tenemos que darle prioridad a una función sobre otra en la cadena ramificada o en la cadena que tiene diferentes grupos funcionales. En este caso, tenemos una cadena o vamos a mirar las cadenas que tienen alquenos y alquinos al mismo tiempo, es decir, dobles y triples enlaces al mismo tiempo. Este tipo de compuestos los solemos llamar eninos. ¿Por qué eninos? Porque primero van en orden los alquenos y luego los alquinos para nombrarlos. Entonces, la cadena principal, ¿cuál va a ser? Pues la que tenga el mayor número de dobles o triples enlaces, ¿sí? Porque podemos tener ramificaciones con dobles y triples enlaces. Entonces, la cadena principal va a ser la que tenga mayor cantidad de dobles o triples enlaces, ¿sí? Independientemente de si son dobles o si son triples, no importa. ¿Sí? El que tenga más dobles o triples enlaces. Bueno, se enumera
para que los enlaces tengan los números más bajitos, ¿sí? En conjunto. No me fijo en este caso si es el doble o el triple enlace el que va a tener el número más bajo, no importa. Lo importante es que entre todos los enlaces tenga el número más bajo posible, ¿sí? Y si tenemos la misma distancia entre un doble o un triple enlace, escogemos primero el doble. Es decir, los dobles enlaces tienen prevalencia sobre los triples enlaces. ¿Sí me estoy haciendo entender con esto? Entonces, si tengo una cadena donde, digamos, en el carbono 2 por la derecha o en el carbono 2 por la izquierda, tengo dobles o triples enlaces, voy a numerar por el lado donde esté el doble enlace primero, ¿sí? Por donde esté primero el doble enlace. Y el compuesto, entonces, es un enino, les decía. Entonces, primero eno y luego ino, ¿sí? Primero nombramos dobles enlaces y luego nombramos triples enlaces. Entonces nos ponen acá un ejemplo. Si yo tengo dos dobles enlaces y un triple enlace, entonces será dieno-ino. Si tengo dos enlaces triples y un solo doble enlace, entonces será eno-diino. O sea, es decir, siempre primero el doble enlace. Primero eno y después ino, independientemente de cuántos enlaces tenga. Esa parte es clara. Igual ahorita ya vamos a ver unos ejemplos, pero quiero saber si hasta ahí me estoy haciendo entender. ¿Sí? Ok, muy bien. Entonces, retomamos cadena principal con la mayor cantidad de dobles o triples enlaces. Segundo, busco los números más bajitos para esos dobles y triples enlaces, privilegiando siempre el doble enlace. Y tercero, lo nombro como un enino. Primero doble enlace y luego triple enlace, independientemente de cuántos tenga. ¿Listo? Entonces tomamos el apunte de las características y ya ahorita miramos los ejemplos. Si hay preguntas, chicos, las pueden ir haciendo mientras van escribiendo, mientras van tomando el... ¿Falta todavía alguien por terminar de tomar el apunte? Ok, bueno. Entonces voy a dejar abierto mientras terminan de tomar el apunte los que faltan. Para los que ya terminaron, quedamos hasta aquí por el día de hoy, se nos acabó la hora. Entonces continuamos en nuestra próxima clase. Que tengan excelente resto de día, chicos, Dios los bendiga. Y dejo abierto mientras los que no han terminado finalizan y pues se pueden ir retirando. Chao a todos.